Oye, amiga, ¿es verdad que se está organizando un plantón contra la universidad? Hola, sí. Es por todas las denuncias de acoso que han salido contra los profesores. Nos estamos juntando con varias compañeras. Ahora sí la universidad va a tener que hacer algo, porque solo actúan cuando hacemos bulla. Pucha, amiga, ¿pero no creen que sea demasiado? Sí sabes que desde hace tiempo hay varias denuncias contra profesores y que la universidad no hace nada, ¿no? Entiendo, amiga, pero es que el nombre de la universidad está en juego. Digo, ¿no hay otra forma de que reclamen? ¿En serio te preocupa más el prestigio de la universidad que los casos de violencia? Amigo, date cuenta, estás apañando a la universidad. Ya, pero es que manchan el nombre de la universidad. Nos perjudican a todos. Lo que le da mala imagen a la universidad es la impunidad. Que no haya sanción para los profes acosadores. No me vengas a querer florear con eso de que los trapitos sucios se lavan en casa. Es más, ese flor es violencia también. Por todos lados hay mucho bla bla bla. Y en los discursos disfrazan la verdad. Alerta, despierta, no te dejes florear más. Oxfam presenta Que no te floreen, un podcast alternativo para derribar los mitos sobre la desigualdad. Episodio 6. Más feminismos, menos violencias. ¿Quién no se ha horrorizado con todas las noticias sobre violencia contra las mujeres que se ven a diario en la televisión, redes sociales y periódicos? Y es que en nuestro país la situación es muy grave. Solo en el 2022, más de 133,000 mujeres, niñas y adolescentes denunciaron casos de violencia en los centros de emergencia mujer. Pero esa cifra representa solo los casos que llegaron a ser registrados. Aún hay un gran porcentaje de mujeres que no denuncian porque están amenazadas, porque desconfían del sistema de justicia o incluso por el temor al qué dirán. Y es que nos hemos acostumbrado tanto a que estas violencias sean parte de nuestra normalidad que podemos llegar a pensar que esto nunca va a cambiar. La buena noticia es que hay personas que se han organizado para hacerle frente a esta realidad que nos amenaza constantemente. Aquí y en otras partes del mundo, las colectivas y organizaciones feministas han puesto sobre la mesa el problema de la violencia basada en género, denunciando la indiferencia y la falta de sensibilidad social frente a los abusos, los maltratos, los golpes y todo tipo de discriminación. El movimiento feminista ha sido protagonista de diversos cambios, logrando visibilizar situaciones de exclusión y desigualdad que enfrentan las mujeres y disidencias, estableciendo cambios culturales, normativos y políticos a favor de todas las personas y ejerciendo una vigilancia permanente en la vigencia y cumplimiento de los derechos humanos. En muchas ocasiones, las luchas feministas nos han demostrado que para que las brechas se cierren y los derechos sean reconocidos, es necesaria la activación de muchas personas. Un claro ejemplo es la organización feminista Paremos el acoso callejero, que viene trabajando desde el 2011 para construir ciudades basadas en el respeto, donde todas las personas puedan transitar con igual libertad y sin miedo por su género u orientación sexual. Y es que algo tan sencillo como poder caminar en paz por la calle, sentirte tranquila cuando viajas en el bus, sin temor de que aparezca un acosador, debería ser la regla y no un privilegio. Así lo entendió esta organización y gracias a su activismo, logró que en el 2015 se aprobara una ley contra el acoso callejero. Vanessa Arias, presidenta de Paremos el acoso callejero, nos cuenta un poco más de esta experiencia. Sí, bueno, esta fue una iniciativa que surgió de Elizabeth Vallejos, que es la fundadora de Paremos el acoso callejero. Fue una iniciativa que surgió dentro de la Universidad Católica. Ellos tienen como un fondo de responsabilidad social y lo que se planteó en ese momento fue como tener, digamos que alguna iniciativa que pudiera visibilizar el acoso sexual callejero. Entonces lo que se hizo fue como, se hicieron diversas actividades porque se tenía como un fondo, pero también se creó una página en Facebook en el 2012
Y al ver que, bueno, habían muchos testimonios de personas, autoridades, como que se dieron cuenta que este tema era importante. Una vez que el fondo de la Universidad Católica como que se terminó, entonces se decidió establecer ya a Paremos al Acoso Callejero como una colectiva, ¿no? Y entonces en ese momento se abrió como una convocatoria dentro de los estudiantes de Católica, justamente para darle seguimiento. Al año siguiente, como ya digamos que había tenido un impacto, entonces ya se abrió a, digamos, cualquier persona, bueno, mujeres, diversidades, que quisieran participar y ser voluntarias del proyecto. Nuestros objetivos se han ido como modificando, ¿no? De hecho, hemos iniciado ahora una nueva etapa por el tema de una nueva junta directiva, una nueva presidenta. Y lo que tiene que ver con, claro, acoso, hostigamiento en universidades, es algo que se relaciona siempre al trabajo que nosotras hacemos. Entonces, dentro del equipo tenemos a un equipo legal, ¿no? Que se encarga de darle seguimiento a estas normas, digamos, pero no solo a las normas que están relacionadas con el acoso o con el hostigamiento, sino también a las que tienen que ver con los derechos de las mujeres y diversidades. Tenemos al Congreso y al Ejecutivo tratando de dar ahí como ciertas normativas que atentan contra los derechos que las mujeres en el país ya habíamos ganado. Entonces siempre es este equipo el que se encarga de lanzar estas alertas de las cosas que están pasando. Gracias al trabajo que hicieron las compañeras antes, también podemos tener esas invitaciones del lado de la sociedad civil o de las organizaciones privadas o estatales para tener justamente esa retroalimentación cuando van a lanzar una normativa, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, del protocolo de acoso sexual en el transporte público, pero digamos, no el urbano, sino el terrestre, que tiene que ver con provincias y todo esto. El ministerio sí nos hizo llegar como que el protocolo que tenían. También hemos trabajado en algunas cosas con ATU. Y sí, nos mantenemos como en ese espacio, digamos, siempre que lo solicitan. Igual hacemos un trabajo interdisciplinario porque somos 5 equipos. Bueno, yo creo que es muy importante porque sobre todo con el tema de violencias, creo que las mujeres casi siempre, o quienes padecemos violencia, como por ejemplo este caso del acoso callejero, es una violencia que está muy normalizada. Entonces creo que hemos crecido en una cultura que nos dice que como que tenemos que acostumbrarnos a que eso pase, ¿no? Entonces el hecho de que exista este cuestionamiento que es colectivo y que de repente tú dices, oye, esto que está pasando no está bien, y se lo comentas a otra y se dan cuenta que realmente no está bien y que pueden hacer algo, sobre todo el tema del esfuerzo en colectivo, ¿no? Se dieron observatorios en toda la región, ¿no? En Chile, en Colombia. Entonces, quizá fue también un motivo para que compañeras en otros países se dieran cuenta que eso que estaban normalizando no estaba bien, pero también aquí sirvió para poder trabajar en una normativa, ¿no? Existió la voluntad política y en el 2015 se aprobó la normativa que sanciona y previene el acoso callejero. El darle importancia y sobre todo que cuando se habla de violencias casi siempre se tiene entendido como una violencia física, pero las violencias se pueden dar de muchas formas, ¿no? Entonces eso creo que es también importante, que nosotras hemos tratado de poner en la agenda pública el tema del acoso sexual callejero, y también ahora tenemos una semana internacional contra el acoso callejero, que es la segunda semana de abril. Sin duda, el tema de la normativa es como sentar un precedente, ¿no? Que nos sirve a nosotras para poder seguir exigiéndole a las autoridades y a la sociedad que este tema se tiene que trabajar, ¿no? Lamentablemente, algo que compartimos en nuestros países también es que las normas no se cumplen, ¿no? Y las leyes a veces están para la foto y luego hay que seguir incidiendo para que se cumplan, que es justamente lo que nosotras hacemos. Sin embargo, creo que es un buen precedente. De los logros, creo que sí, es súper como reconfortante saber que tenemos una ley, pero también saber que seguimos trabajando en esto. Actualmente somos casi 50 mujeres y diversidades voluntarias trabajando en una organización que se sostiene ya hace más de 10 años, ¿no?
Entonces, que hemos podido, como a pesar de pandemia y tantas cosas que han pasado, sostenernos en el tiempo por esa lucha colectiva. También otro logro que es importante para nosotras y que esperamos como que sea el inicio de muchas otras, es el tema de tener evidencias, ¿no? En el 2021, nosotras sacamos el informe técnico que trabajamos junto a Plan Internacional. A mí también me acosaron, que recoge testimonios de acoso durante la pandemia, ¿no? Y que nos da como una evidencia más certera que en el momento en el que teníamos menos acceso al espacio público, pues lamentablemente esta violencia se mantuvo. Tenemos y necesitamos seguir activando, reclamando a las autoridades su accionar, pero también seguir educando a la sociedad, como decías, para no normalizar este tipo de temas, ¿no? Pero los activismos feministas no solo se tienen que activar para conseguir normas y políticas que reconozcan derechos, también deben hacerlo por la erradicación de estereotipos que son causa y consecuencia de violencia, de brechas, de desigualdades y otros impactos en las vidas de las mujeres y diversidades. El informe Las desigualdades matan, publicado por Oxfam el 2021, alerta que a nivel global, mientras el empleo masculino se recupera rápidamente, en 2021 hubo 13 millones menos de mujeres empleadas que en 2019. En América Latina, por ejemplo, la tasa de ocupación de las mujeres se ha reducido en un 9.4%. Esta situación ha ampliado la existente brecha salarial de género que tardará 135 años en cerrarse, en vez de los 99 años estimados antes de la pandemia. Liz Meléndez, directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, nos comenta cuáles son las principales brechas de género que afectan a las mujeres en nuestro país. Nosotras desde Flora Tristán apostamos por un enfoque interseccional que nos permita justamente visibilizar las situaciones complejas de exclusión que sufren las mujeres. Podríamos hablar de muchísimas brechas o muchísimas situaciones de exclusión que generan justamente esas brechas de desigualdad entre las mujeres y los hombres, ¿no? O que afectan directamente a las mujeres y por supuesto que también afectan a la diversidad sexual y a las disidencias sexuales. Creo que si queremos englobar todo en cuál es uno de los principales problemas o estructurales sería la discriminación de género, que efectivamente afecta a toda esta población, por supuesto de manera diferenciada, pero que genera una serie de, no solamente discriminación en el ámbito laboral, violencia, discriminación en la escuela, discriminación en el espacio público, diferente acceso a la educación, diferente acceso a las tecnologías de la información, etcétera, ¿no? Entonces, creo que para pensar justamente en en las bases estructurales de las brechas de exclusión, tendríamos que poner a la discriminación de género como esa base estructural que va a terminar afectando e impactando en la vida de las mujeres, de las diversidades y disidencias sexuales en nuestro país. También tenemos que colocar otros elementos, ¿no? Estamos en un país altamente racista, muy clasista, ¿no? En donde elementos justamente como el origen étnico, racial o la posición socioeconómica o el acceso y control a los recursos económicos y también simbólicos va a determinar cierto estatus, ¿no? Que combinado con la discriminación de género se profundiza, ¿no? En general se le asigna a las mujeres y a las diversidades un estatus diferente, ¿no? Menor, inferior a lo que se le asigna a todo lo que tiene que ver con lo masculino o con la idea de esa masculinidad hegemónica. Para decirlo de forma más concreta, digamos, pensar en la discriminación de género vinculada con la discriminación racial y la discriminación por acceso a recursos económicos
y simbólicos es una de las dimensiones que creo que se tienen que trabajar. Liz, vemos que los impactos de las brechas de género están afectando terriblemente a las mujeres y diversidades. Pero, ¿cuál es el impacto de estas en la sociedad en general? La discriminación va a generar violencia, ¿no? Siempre, ¿no? Prácticas violentas, prácticas agresivas, ¿no? Recordemos que uno de los principales problemas que tiene nuestro país es justamente la violencia basada en género. Voy a recordar un planteamiento que lo levanta mucho Rita Segato, que tiene que ver con cómo la violencia deshumaniza al ser humano, ¿no? Cómo cuando se violenta, no solamente se está violentando a una mujer en específico, sino a todo lo que representa esa mujer como representante de una población completa, sino además se violenta el mismo agresor porque se deshumaniza. Y con eso quiero decir que la violencia, hay este dicho, digamos, que dice que la violencia genera más violencia, creo que es cierto, pero también la violencia genera elimina las barreras de compasión, elimina las barreras del respeto, elimina las barreras de reconocer al otro como un igual, en este caso a la otra como una igual, y por lo tanto deshumaniza completamente a las sociedades. Cuanto más violenta es una sociedad es porque tolera mucho más la violencia. Por eso es tan peligroso no tener medidas para no tolerar la violencia, para sancionarla o para rechazarla tajantemente, ¿no? Por eso es tan importante hablar de prevención, de educación en los niños y niñas para que crezcan con la idea de que esto no es normal y que no se puede tolerar, ¿no? Una sociedad que tolera la discriminación, que tolera la violencia, que tolera el racismo, que tolera el machismo, que tolera el clasismo, es una sociedad que tolera la desigualdad y por lo tanto es una sociedad profundamente violenta, que se deshumaniza cada vez más y que va a generar muy probablemente ciudadanos o ciudadanas que no sepan convivir tranquilamente ni construyan una sociedad pacífica, ¿no? Yo creo que la violencia de género duele de igual manera, ¿no? Porque la violencia de género es un problema colectivo, es un problema estructural, no es un problema que responda a determinados agresores o determinadas agredidas, ¿no? O sea, a veces cuando pensamos en la violencia no podemos individualizarla. Estamos hablando que si bien hay una víctima concreta y hay un agresor concreto, estos responden a un problema colectivo, un problema social. La violencia de género siempre va a doler porque justamente responde a estructuras de poder que se reproducen permanentemente y que no se han logrado erradicar y que generan justamente una serie de actitudes, respuestas, conductas, prácticas discriminatorias. Creo que la violencia de género como forma de violencia tiene que ser sancionada, tiene que ser prevenida, ¿no? Venga de donde venga. No, esto no es potestad de los hombres, ¿no? Así como el machismo tampoco es potestad de los hombres. Estamos hablando de un problema social que nos afecta a todos y a todas y que está interiorizado aquellos mandatos de género que van a facilitar que se generen estas situaciones de discriminación y de violencia. Desde Flora Tristán estamos impulsando diferentes acciones con niñas, con adolescentes sobre todo, con adolescentes mujeres, adolescentes hombres, adolescentes de la diversidad, que para trabajar sobre todo en lo que es deconstruir lo que es la discriminación de género, trabajar en educación sexual integral, en lucha contra la violencia. También trabajamos con mujeres de organizaciones sociales, tanto en la zona amazónica. Nuestro trabajo está alrededor de 4 líneas prioritarias o estratégicas, que es 1, la lucha contra la violencia de género, trabajar por que las mujeres puedan ejercer y las diversidades favorablemente, efectivamente sus derechos sexuales y reproductivos,
Trabajamos también una línea de participación política que tiene que ver con promover los derechos políticos de las mujeres que participen en los espacios de poder y decisión en condiciones de igualdad y sin discriminación. Y trabajamos también por la mujer rural, como dije en un inicio, tanto del área amazónica como del área andina, para que mejoren su nivel de acceso a los recursos productivos, económicos, y también para que se empoderen, digamos, en sus comunidades, ¿no? Digamos, de forma concreta ese nuestro trabajo. Trabajamos con diferentes actores, algunos de ellos los he mencionado, con personal de salud, docentes, con adolescentes, con padres, con madres, con sobrevivientes de violencia, con familiares de las sobrevivientes de violencia. Creemos que para atacar un problema tan estructural es necesario involucrar a los diferentes actores que tienen que ver con la vida cotidiana y que atraviesan la discriminación, pero que también son actores y titulares de obligaciones en la ruta que recorren las mujeres para acceder a la justicia o para acceder a un servicio. Ha llegado el momento más esperado. Rompamos algunos mitos para que no te floreen. Mito 1. A veces dicen, no soy ni machista ni feminista. Yo promuevo el igualismo. Definitivamente es un error contraponer esto porque no se trata de dos caras de una misma moneda. El machismo discrimina, menosprecia y violenta con actitudes, creencias, prácticas que están arraigadas en la sociedad actual. Decir como contraposición que los feminismos promueven la discriminación o menosprecio de las mujeres hacia los varones no es para nada cierto. Al contrario, los feminismos buscan que toda la sociedad avance en igualdad de oportunidades, de derechos y desde la autonomía de todas las personas, siendo las mujeres y diversidades las que han sido históricamente oprimidas. En definitiva, es una corriente con varias expresiones que busca la igualdad y autonomía para un mundo más empático y solidario. Mito 2. Las violencias y desigualdades nos afectan a todas las personas por igual. No es tan cierto. Si bien todas las personas podemos ser afectadas y sufrimos si somos víctimas de violencia, las mujeres estamos más expuestas, solo por el hecho de ser mujeres. Acoso, desigualdad salarial, falta de acceso a la educación, violencia por parte de las parejas son algunos de los ejemplos de violencia más frecuentes. Y si a eso le añadimos otros factores como el origen étnico, la lengua que hablamos, la condición económica, etc., la situación se pone peor. Porque vivimos en una sociedad donde predomina una cultura del privilegio desde relaciones desiguales de poder. Y si a eso le añadimos otros factores como el origen étnico, la lengua que hablamos, la condición económica, etc., la situación se pone peor, porque vivimos en una sociedad donde predomina una cultura del privilegio desde relaciones desiguales de poder. Mito 3. Ser activista no sirve de nada. Todo sigue igual. Recontra falso. A lo largo de la historia de la humanidad ha quedado demostrado que todos y cada uno de nuestros derechos se han conseguido gracias a la organización ciudadana y al activismo. Si ahora gozamos de mejores condiciones de vida y más reconocimiento de derecho que antes, es gracias a la lucha que hicieron personas antepasadas. Por ejemplo, la activación desde el movimiento feminista ha contribuido a que las mujeres, entre otras cosas, tengamos derecho al voto, tengamos derecho a la educación, tengamos derecho al trabajo digno, podamos visibilizar el aporte de las mujeres en la historia, en la ciencia y muchos otros espacios. Y algo muy importante, que podamos romper el silencio patriarcal para apostar por sociedades libres de violencia y mandatos. Imagínate qué más podemos lograr desde el compromiso y la fuerza colectiva. Como hemos visto, el movimiento feminista es transformador. Busca romper con aquellas normas y estereotipos que favorecen a unas pocas personas y promueve la igualdad y la no discriminación. Algunas personas quieren estigmatizar esta lucha, pero pareciera que en realidad solo se preocupan por perder esos privilegios que los feminismos cuestionan. En resumen, el movimiento feminista nos libera,
nos activa y beneficia a todas las personas y, por ende, a la sociedad en su conjunto. Si te gustó lo que escuchaste, no olvides compartirlo con amistades, colegas y toda tu familia. Nos encontramos en el siguiente episodio de Que no te floreen, tu podcast alternativo para derribar los mitos sobre la desigualdad. Por todos lados hay mucho bla bla bla, y en los discursos disfrazan la verdad.